Eso de confundir al interlocutor de esa manera lo encuentra Sócrates completamente inadecuado. Y él, a la retórica, le opone el diálogo, la dialéctica, y de la manera más escueta. Por ejemplo, en ese diálogo, cuando le hace esa pregunta a Protágoras, Protágoras le responde como era elocuente, con un discurso extensísimo. Y entonces Sócrates le dice: mira, Protágoras, lo que pasa es que yo estoy muy viejo, y una de las características de los viejos es que perdemos la memoria, y por tanto, cuando yo te oigo a ti, cuando tú empiezas a hablar, hablas tan largo que cuando terminas yo ya he olvidado todo lo que dijiste al principio. ¿Por qué no hacemos una cosa? Hagamos este ejercicio. Yo te pregunto y tú me respondes, pero yo te pregunto brevemente y tú me respondes brevemente. O al revés, si tú crees que hay mucha ventaja en preguntar, yo te propongo que tú me preguntes y yo te respondo, ¿no? Y entonces, mientras los sofistas cultivan la retórica con el objeto de llegar al poder, Sócrates utiliza la dialéctica con el objeto de llegar a la verdad. Es una cosa muy linda, ¿no? Sócrates decía que los debates, las controversias que uno pierde son las que gana. Porque cuando yo estoy sosteniendo una tesis y mi interlocutor me vence, entonces yo me enriquezco, porque abandono un punto de vista que era equivocado y adopto un punto de vista común. Sócrates era de ese temple, ¿no? Lo importante no es que yo tenga la verdad, sino que yo conozca la verdad, y muchas veces es mi interlocutor el que tiene la verdad. Borges dice también muy hermoso, muy bellamente, dice: en un diálogo, en una controversia, en una discusión, no importa de qué labio salga la verdad. Esa era la actitud socrática. Incluso, como lo que él se proponía no era precisamente llegar al poder, nunca ocupó cargos públicos, aceptó ser jurado porque sorteaban esos cargos, y entonces él nunca rehuyó los deberes ciudadanos. Era un ciudadano excelente, combatió, o sea, cuando era necesario defender a Atenas por las armas, él se armó como plita y estuvo en Potidea, en Anfípolis, en batallas donde mostró ser una persona muy valerosa. O sea, él era un excelente ciudadano. Y entonces, en algún momento, creo que es en el mismo diálogo del Menón, cuando él invita a Menón a que los dos vayan investigando en qué consiste la virtud, para poder responder a la pregunta de si la virtud se puede enseñar, y Menón, que es el típico político, le dice: yo no tengo tiempo para eso, de eso te ocupas tú, que a tu edad debías estar pensando en cosas más serias y no en las trulerías que te ocupas, ¿cierto? Le predice esto incluso: si a ti te acusan ante un tribunal, tú vas a ser víctima, te van a condenar porque no vas a saber defenderte. Estaba casi que prediciendo lo que iba a ocurrir en el Tribunal de los 500, y no porque Sócrates no se supiera defender. Su apología del Tribunal de los 500 es una pieza tan maravillosa que yo considero que un discurso
que fue hecho con una finalidad práctica, mostrar cuál había sido su vida, simplemente. Sin embargo, yo la considero la pieza más bella de la literatura universal. Se me dice una página de la literatura universal, sin duda la Apología de Sócrates, que no fue escrita, porque él no escribía, fue dicha, y no con el objeto de causar admiración en el auditorio, sino con el objeto de mostrar su inocencia. Es una pieza maravillosa, especialmente la versión platónica. Si ustedes leen la versión de Platón, de la Apología, y la versión de Jenofonte, porque también hay una versión de Jenofonte, se dan cuenta que el contenido de una y otra son idénticos. Luego uno concluye, eso fue lo que dijo Sócrates. Pero naturalmente, mientras Platón era un poeta, un escritor extraordinario, entonces elabora la defensa de Sócrates de una manera magistral, y la de Jenofonte, en cambio, es mucho más árida, pero coincide en todo el contenido con la versión platónica de la defensa. Y entonces, cuando Menón le dice, a ti te pueden acusar, incluso de un cargo del que no seas responsable, y van a cometer contra ti una injusticia porque a ti te van a condenar. Tú no te estás preparando para eso, y no te estás pensando en cosas demasiado trascendentales que no tienen nada que ver con la vida diaria. Y Sócrates le responde, es que yo no me preparo para no ser víctima de una injusticia, sino para no cometerla. Por eso ven el temple de Sócrates, que era un temple realmente maravilloso. Podemos concluir de esta manera. Sócrates era un ilustrado, pertenece a esa época de la ilustración griega del siglo V a.C., comparte con los sofistas su lucha por utilizar el logos en lugar del mito, pero se diferencia de los sofistas en que, por una parte, la forma que él emplea en la interlocución es la forma breve, dialéctica, que hoy ayer me recordaba un profesor que asistió a la breve presentación que hicimos del librito, y me decía que eso es lo que modernamente se llama la retórica, efectivamente, lo que Perelman y los demás cultores de esa disciplina llaman modernamente la retórica, es lo que Sócrates llamaba, o en Sócrates se puede hablar de la dialéctica, la confrontación de las buenas razones que yo tenga para sostener una actitud, una convicción, una creencia con la que tiene mi interlocutor. La retórica contra la que se sublevaba Sócrates, por lo menos que le atribuye Platón, era esa fronda, los discursos, lo que prevalece en el campo político, los discursos frondosos, inanes, detrás de los cuales no hay gran contenido, pero la gente queda asombrada. Hay muchos episodios que ilustran ese tipo de retórica. Yo recuerdo, por ejemplo, que la Universidad de Antioquia tuvo durante mucho tiempo una cátedra que se llamaba Los Martes del Paraninfo. Los Martes del Paraninfo invitaban a alguna persona que tuviera autoridad para hablar de un tema, para que hablara del tema. Y entonces se mandaban a los estudiantes de los últimos años de bachillerato a que lo oyeran y luego rindieran un informe. Y recuerdo yo que una vez fue el doctor Augusto Ramírez Moreno, y yo no digo esto pues detracción de él, pero tomo nota del episodio, que era un orador de esos frondosos, con una gran capacidad de hacer metáforas y de utilizar una cantidad de sinónimos, etc. Entonces fue a hablar en un Paraninfo, y una niña del gimnasio Caicedo, me acuerdo, se sentó a continuación de donde yo estaba y sacó su cuaderno y su lápiz para tomar nota. El doctor Augusto Ramírez Moreno habló más de 2 horas y la niña no vio el lápiz, porque no pudo dar una idea de lo que él dijera, toda su fronda y ¿no? Y que Juan Lozano cuenta en sus obras completas, cuando habla de mis contemporáneos,
que cuando él fue representante de la Cámara, llegó una vez tarde a la sesión y un compañero de curul le dijo: mira, que has perdido la oración más maravillosa que uno puede oír, fulano de tal. No doy su nombre porque hay muchos descendientes suyos vivos. Fulano de tal lleva 3 horas hablando. En ese momento el reglamento del Congreso no limitaba el derecho de uso de la palabra. Lleva 3 horas hablando maravillosamente. Y que Juan Lozano le preguntó: ¿y de qué está hablando? Yo no te sabría decir muy bien, pero si lo quiera escribiendo un amanecer. Entonces, contra eso era contra lo que se sublevaba Sócrates. Eso lo contaba Tramposo. Y que la persona entonces padeciera un estado emotivo que lo llevara incluso a adherir a esta persona que había hablado, aun cuando no se supiera de qué era de lo que había hablado, ¿no? De tal manera que me interesaba subrayar, por una parte, el temple de Sócrates, que era lo que él pensaba, de qué manera fue coherente lo que él dijo con lo que pensó y lo que hizo. Fíjense, por ejemplo, un episodio que a mí me emociona. Uno de los diálogos socráticos menores, los diálogos socráticos menores son llamados también problemáticos o aporéticos, porque son diálogos donde se plantea una pregunta y esa pregunta no tiene respuesta, se queda sin respuesta, porque Sócrates va a averiguar específicamente en estos diálogos por la esencia de una virtud, que es la valentía, que es la sabiduría, que es la piedad, y va donde las personas que gozan fama de tener conocimiento sobre esa virtud. Y el diálogo es excepcionante porque Sócrates le hace ver a quien afirma tener esa virtud y saber en qué consiste, que no tiene idea y que posiblemente ni siquiera esa virtud la posee, ¿no? Y el diálogo al que me quiero referir es el Eutifrón. Es uno de los diálogos para mí más significativos, Eutifrón o de la piedad, donde se plantea una pregunta que hoy sigue viva, y es esto. Eutifrón le pregunta a un sacerdote ateniense, que empieza siempre con las preguntas rituales: ¿tú sabes en qué consiste la piedad? Entonces Eutifrón le dice: como nadie en Atenas. ¿Y eres piadoso? Como ninguno en Atenas. Entonces Sócrates empieza a formular la pregunta, y la pregunta que le formula es esta: dime, ¿las cosas son buenas porque los dioses las mandan, o los dioses las mandan porque son buenas? O de otra manera, la gran disputa que hay en la Edad Media entre Santo Tomás y Escoto sobre la mala in se y la mala prohibida. ¿Las cosas son malas porque están prohibidas, o están prohibidas porque son malas? Y cómo esa pregunta la responde Santo Tomás de una manera y Escoto de otra. Santo Tomás cree en la mala in se y Escoto cree únicamente en la mala prohibida. O sea, no existe lo malo en sí, sino lo malo porque está prohibido. Un diálogo muy fecundo, porque se muestran las posibilidades de fundar una ética en la razón o una ética en la voluntad, especialmente a través de la disputa escolástica entre Santo Tomás de Aquino y Escoto. Pero lo que quiero subrayar de la personalidad de Sócrates en este diálogo es lo siguiente: cuando le formula esa pregunta a Eutifrón, y Eutifrón está confundido, Sócrates le dice: infortunadamente tenemos que dejar este diálogo trunco, porque yo tengo que retirarme ya a cumplir un compromiso que tengo enseguida. Y Eutifrón le dice: ¿qué compromiso tienes? Y tengo que comparecer ante el tribunal de los 500. Licón, Meleto, Anito lo han acusado ante el tribunal de los 500 de ser corruptor de la juventud, de crear nuevos dioses en Atenas, etc. Y cargos que dan lugar a la pena de muerte. Y entonces él le responde: tengo ya que ir al tribunal de los 500. Y Eutifrón le dice: tienes semejante compromiso y estás aquí conmigo en este tipo de frivolidades cuando debieras estar preparando tu defensa. Y Sócrates dice: es que yo mi defensa no tengo que preparar, yo simplemente les voy a exponer cuál ha sido mi vida y que ellos juzguen si eso da lugar a que yo tenga que beber la cicuta.
no tengo que preparar mi defensa. Lisias, que tenía fama de ser el mejor orador ateniense y que era gran admirador de Sócrates, le lleva a Sócrates un discurso que él elaboró, Lisias, y le dice, mire, aquí traigo este discurso para que tú te defiendas. Y Sócrates lo lee y se admiraba. Qué discurso tan hermoso. Es muy bueno para ti, pero no para mí. La defensa mía la tengo que hacer soy yo, a partir de mi conducta, que es la que voy a exponer ante el Tribunal de los 500, etc. O sea que el temple de Sócrates era ese. Y entonces dirán ustedes, bueno, pero si ese libro es introductorio a la República de Platón, ¿qué tiene eso que ver con Sócrates? Que Sócrates es ni más ni menos el gran protagonista de la mayoría de los diálogos platónicos, y que a pesar de que se ha planteado un problema entre helenistas y entre platonistas sobre este tema, ¿qué fue exactamente lo que dijo Sócrates y que Platón le registra, o qué es lo que Platón le atribuye a Sócrates, pero que Sócrates no dijo, sino que Platón, para darle más prestancia, hacerlo más creíble, lo pone en boca de su maestro, de Sócrates. Y hay sobre eso 3 escuelas. Una es la escuela escocesa. La escuela escocesa de Barnett y Taylor, que dicen lo siguiente: todo lo que Platón le atribuye a Sócrates lo dijo Sócrates. O sea, el Sócrates histórico coincide de manera rigurosa con el Sócrates que nos presenta Platón. Esa es la tesis de la escuela escocesa, Barnett y Taylor. Pero en el extremo está Heinrich Maya, que dice es que Sócrates no existió, o mejor, sí existió, hubo un ciudadano que se llamaba Sócrates y que era un buen ciudadano, pero nada más. Y Platón, que era un poeta y un artista de la palabra, de un gran dramaturgo, lo toma y crea un personaje. Entonces todo lo que Platón le atribuye es cosecha de Platón, no de Sócrates. En cambio, Edward Seller dice que hay diálogos que pueden percibirse como platónicos y otros como socráticos. No es muy clara no es muy claro el criterio que él propone para distinguir unos de otros. Yo sí propongo un criterio, me atrevo, es una osadía, y es este. La vocación de Sócrates era la vocación por la verdad, y sin esperar de allí ninguna utilidad práctica ni política. Práctica sí, buen comportamiento, pero no una utilidad de orden político. Y por tanto, los diálogos que se llaman aporéticos o problemáticos, los que terminan con una pregunta, son diálogos típicamente socráticos. Mientras los diálogos donde se llega a una solución, a una conclusión, por ejemplo, la República, es un diálogo típicamente platónico, donde ya hay una propuesta. ¿Cuál es el buen estado? El buen estado es este. Yo creo que Sócrates había respondido que él nunca sería capaz de desentrañar cuál era el buen estado, apenas barruntar o preguntar cosas. En cambio, Platón expone de una manera brillante su propuesta de la república aristocrática, que es la república donde es el filósofo el que gobierna. Recuerden, los que no hayan leído la República, pues lo pueden verificar, que el diálogo empieza en la casa de un rico ateniense, Céfalo, y empieza de esta manera. Le preguntan a Sócrates, Sócrates, ¿quién es un hombre justo? Entonces él dice, para saber quién es un hombre justo, hagamos la investigación de una manera más macro, caracteres más grandes. Investiguemos qué es un Estado justo, y de el conocimiento que tengamos acerca de un Estado justo, vamos a deducir quién es el hombre justo. Es muy importante esto porque es la primera vez que se formula con una gran claridad una propuesta política con base eminentemente antropológica. Sabiendo cómo es la condición humana, sabemos cómo es el Estado, o sabiendo cuál es el buen Estado, sabemos cómo debe ser la persona. Y entonces va a hacer la propuesta Platón de que en el buen Estado
la cabeza, el gobierno debe estar en el filósofo, que es el que más, el virtuoso por excelencia, porque en Platón saber, poder y virtud son una misma cosa. Cuando uno sabe, conoce lo bueno, no puede menos que realizarlo, que practicarlo. Entonces el filósofo es el que ha pasado su vida tratando de desentrañar problemas de esa naturaleza y es el que más se acerca al conocimiento de la justicia, nunca un conocimiento pleno, porque sabe que dentro de la teoría de Platón la idea de justicia pertenece al topos urano. Nosotros nunca conoceremos la justicia a cabalidad, sino únicamente conoceremos el reflejo de la justicia, la conoceremos imperfectamente, pero el que más se acerca al conocimiento más cabal de la justicia es el filósofo y es el que debe gobernar, es la persona en quien prevalece la razón. Y luego habrá personas o hay personas en quienes lo que prevalece son los que llaman instintos superiores, el instinto de gloria, el deseo de victoria. Esos son los guerreros y deben ocupar el segundo estrato en el estado platónico, en la república. Y luego los trabajadores que únicamente tienen instintos de conservación de la especie, o sea, el instinto sexual y el de la conservación de la vida propia, el deseo de comer, y por tanto estarán en el estrato más bajo. Pero de acuerdo con Platón, todos son felices, y de allí deduce Platón la primera definición, al menos que yo sepa, de justicia. Platón define la justicia como de esta manera: la justicia consiste en que cada cual haga lo suyo, el filósofo gobernar, el guerrero defender la ciudad y el trabajador producir para que los regentes se puedan dedicar a su tarea sin tener que trabajar. Recuerden que la democracia ateniense es una democracia paradójica, porque quienes pueden participar en las asambleas populares son los ciudadanos libres y no los esclavos, y los esclavos son necesarios para que los ciudadanos libres se puedan dedicar a la tarea de gobernar el Estado, la democracia, porque la democracia ateniense no era episódica como entre nosotros, que nos llaman cada 4 años a votar por alguien, a la presidencia de la República o al Congreso de la República, etcétera, sino que la democracia ateniense se practica todos los días. Entonces era necesario que alguien realizara las tareas domésticas para que los ciudadanos se pudieran dedicar al gobierno de la ciudad. Entonces, lo que yo hago, lo que les invito es simplemente, primero, poner de presente que esa tensión dialéctica que existe entre mito y logos se va a dar en Platón. Y señalo lo que yo considero que son hitos fundamentales para entender más cabalmente la propuesta de la República Platónica. Y entonces trato, en primer lugar, de el mito y el logos, qué es el mito y qué es el logos, la vocación por el conocimiento racional o la vocación por la belleza. Fíjense ustedes que Platón, siendo un poeta, expulsa a los poetas de la República, y los expulsa por una razón muy simple, pero muy bella además, porque él que es poeta lo sabe y dice: en la República, en el buen estado, lo que debe prevalecer es la razón, y el poeta, o la poiesis, es reacia a someterse a la soberanía del logos. Entonces por eso expulsa a los poetas de la República. Pero Platón sigue siendo un poeta, y por tanto, cuando él tenga ese ethos racional en su obra en la República, se va a advertir permanentemente que cuando él encuentra que el logos no es suficiente para dar cuenta de un fenómeno que trata de explicar, apela a la leyenda, apela a la poesía. Por ejemplo, un caso muy claro es en el diálogo de Gorgias o de los sofistas, donde se plantea una pregunta muy inquietante y muy pertinente, y es esta: ¿por qué en las asambleas del pueblo, cuando se trata de la construcción de caminos, únicamente se oye a los ingenieros, y cuando se trata de la construcción de edificios a los arquitectos, y cuando se trata de los asuntos relativos a la salud a los médicos, pero cuando se trata de la justicia cualquier ciudadano puede ser escuchado? Y esa pregunta es respondida con un mito.
¿Por qué? Porque cuando el demiurgo hizo al hombre, a la persona humana, se dio cuenta de que había quedado en desventaja con otros seres de la creación, porque no podía volar como el águila, ni era tan fuerte como el león, ni era tan ágil como la gacela. Entonces les mandó Prometeo, que era el dios favorable a los hombres, a través de Hermes, el dios del comercio, les mandó un regalito, y ese regalito es la sindéresis, la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Y por eso, cuando la justicia se trata de eso, de distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, entonces cualquier ciudadano está en condiciones de decidir sobre eso. Para mí es una coincidencia maravillosa que luego Descartes, en el siglo XVII, o sea, 23 siglos después, empieza el discurso del método. Lo recordarán los que lo hayan leído. Empieza el discurso del método diciendo el sentido común es lo mejor repartido que hay en el mundo, hasta el punto de que nadie quiere tener más del que tiene, cosa que ratifica de una manera muy bella Erasmo de Rotterdam, el elogio de la locura, cuando dice que él ha visitado muchos templos europeos y que en esos templos se encuentra votos, solicitudes a la divinidad o agradecimientos por las concesiones que la divinidad ha hecho, y entonces un bracito de parafina con una leyenda como te doy gracias, Señor, al santo de mi devoción, por el hecho de haberle devuelto el movimiento a mi brazo derecho que lo había perdido, o a mi pierna izquierda que lo había perdido, etc. Pero nunca he visto, dice Erasmo, una solicitud de esta naturaleza. Señor, hazme más inteligente de lo que soy. Todo el mundo está muy conforme con la inteligencia que tiene, ¿no? Y entonces, fíjense que ese es el fundamento que se le da a la democracia en el diálogo de Gorgias sobre los sofistas, o sea, una pregunta que exigiría ser respondida en términos de logos, que es respondida más bien en términos de mitos. Entonces, en el primer capítulo hablo de su mito o logos, en el segundo de una polémica famosa entre Heráclito y Parménides, que se ha cifrado y la cifra el propio Platón en el hecho de que para Parménides el ser es uno e inmóvil, en cambio para Heráclito todo pasa como un río, o sea, la quietud contra el movimiento. Y yo pongo de presente el hecho de que es cierta esa contraposición, pero que hay una más honda, y es que mientras Parménides es un metafísico, un ontólogo, el creador de la ontología, el primer pensador que se dedica a descifrar los misterios del ser en sí mismo, Heráclito es fundamentalmente un moralista. Ese es el segundo capítulo. El tercero trata de los sofistas que van a ocuparse mucho más de problemas trascendentales, del problema de la sociedad, y por tanto, como les decía ahora, tratando de desvelar qué hay detrás de los mitos y sustituir el mito por el logos, como en los ejemplos que ahora les citaba. Poner de presente que el grupo de los sofistas, como muy bien lo destaca Bertrand Russell en la historia de la filosofía occidental, es un grupo maravilloso que ha gozado de muy mala prensa, pero cómo serán de importantes que a pesar de que lo que de ellos se conoce fundamentalmente se conoce por la caricatura que Platón hizo de ellos, sin embargo su aporte no puede ser ignorado. Ese es el tercer capítulo, y el cuarto se refiere a Sócrates. Ese tal vez es el capítulo donde más se advierte un cierto tono emotivo y afectivo, porque Sócrates es mi personaje. Les agradezco mucho tanta paciencia y tanta atención. Acaban de escuchar La Balsa de la Medusa en Radio Cóndor 1540 AM, emisora de la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas.